En Mateo capítulo 21 hay una parábola, del verso 28 al 32, de dos hijos, la parábola de los dos hijos. Y Jesús les hace una pregunta al pueblo y le dice, ¿qué les parece? Un padre de familia tenía dos hijos. Fue a uno de ellos, al primo, al primero, al primogénito, fue y le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Si el padre de familia fue a buscar al otro hijo, entonces le dice de la misma manera, ve a trabajar a mi viña hoy. Y le dice que sí, pero no va. Entonces Jesús les pregunta a los líderes religiosos de su época, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Y ellos dijeron, bueno, el primero, el que dijo que no, pero arrepentido después fue. Entonces Jesús les dijo, de cierto les digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino Juan el Bautista en camino de justicia y predicando la palabra de Dios, y ustedes no le creyeron. Y aun cuando vean este ministerio, o sea, el de Jesús, cuando vean a Jesús predicando, tampoco le creyeron. Por eso los publicanos y las rameras, cuando escucharon a Juan, le creyeron. Y Jesús confrontaba la legalidad, el sistema religioso, la impunidad del pueblo de Israel, porque estas personas deberían de estar haciendo el bien, deberían de estar entrando en el reino de Dios, deberían de estar llevando gente al reino de Dios. Y lo que estaban haciendo era obstruir una función distinta a la que a la que ellos habían sido llamados. Ellos habían sido llamados a proclamar y a enseñar la palabra para alcanzar a la gente y que entraran al reino de Dios. Pero ellos habían entrado y por un tiempo estaban dentro del reino, pero habían salido. Y qué tremendo. Por ahí hay una doctrina diabólica que dicen salvos, siempre salvos. Y yo digo diabólica porque la salvación se pierde, se puede perder. Si tú vives desordenadamente, inmoralmente, impíamente, ¿para qué meternos en contienda? Ahí está la vida de Corea en el Antiguo Testamento y la de Judas en el Nuevo. Entonces, ellos obedecieron, tarde, pero obedecieron, y otro de plano mintió, dijo voy y no fue. Y yo quiero que tú analices bien esta historia porque realmente estos dos hijos o estos dos personajes nos representan. Muchas de las veces nosotros le decimos a Dios que sí, amén, glorificamos y nos emocionamos, nos gozamos incluso en el culto y en la predicación, pero apenas es martes y ya perdimos la presencia de Dios, ya no tenemos el gozo. Yo te invito a que tú cuando vayas a la iglesia, prestes atención, te edifiques, te goces, pero que aprendas, hermano, aprende a conservar lo que Dios deposita sobre ti. Somos sus vasos, somos vasijas de barro donde se deposita lo santo, lo lindo y lo divino. Pero procuremos que nuestras vasijas no estén agrietadas, no estén rotas para que no se tire lo que Dios deposita sobre nosotros. Porque recuerda el pasaje de Juan 2, el vino nuevo se ha de echar en odres nuevos. A veces los odres viejos ya no resisten lo que Dios quiere depositar en él. Y nuestra vida o nuestra vieja naturaleza no resiste, pelea contra lo que Dios quiere depositar. Por eso las respuestas de estos hijos representan a la mayor parte del mundo. Hay gente que a Dios le dice que sí, hay otros que le dicen que no. Y muy francos le dicen, no quiero nada con Dios. Y es su libertad, es su elección. Sin embargo, en un futuro cercano, lejano, solo Dios lo sabe, cada uno de los que le decimos a Dios sí o los que le decimos no, tendremos el castigo eterno o la recompensa eterna de salvarnos de una condenación, porque el que cree en el Hijo es salvo, el que no cree en el Hijo y rehúsa creer está perdido y condenado. Así es que esta parábola está la figura paterna, está Dios el Padre, está el Padre biológico y está el Padre que es el Padre espiritual, que es tu pastor o tu pastora. Y están ahí representando en una autoridad espiritual y nosotros somos los hijos, los que a veces nos rebelamos ante Dios, ante nuestros padres biológicos e incluso ante los pastores. Y realmente los siervos de Dios o los pastores o nuestros padres biológicos, incluso con mayor razón, Dios, son autoridad. Y eso nos enseña a someternos, a obedecerlos, a respetarlos, a bendecirlos y a honrarlos en su lugar y en su momento a cada uno de ellos. Entonces, cuando se trata de obediencia o de probar nuestras vidas, ahí se demuestra realmente quién es quién y qué somos, porque
Podrá haber en la iglesia personas que sepan enseñar bien, que sepan cantar perfecto, pero a lo mejor cuando tú les das una instrucción no la obedecen, son desobedientes y ahí está representado el hijo que dice sí y no va. Esa es, eso es vivir como un hipócrita. Un hipócrita es aquella persona que dice ser algo que no es o tener algo que no tiene. Es una apariencia, es demostrar falsedad. Y Dios nos ayude a nosotros a vivir en una hipocresía, en una falsedad, en una apariencia. Es mejor que seamos transparentes. A mí me agrada la respuesta del primer hijo, no en su totalidad, me agrada por su honestidad, no por la respuesta que da, porque Dios no quiere un no de tu parte. Dios quiere que tú le digas amén, sí, pero que tu sí vaya acompañado de una acción, que tú cumplas lo que tú le dices. A veces hablamos demasiado y actuamos muy poco. Entonces Dios quiere que actuemos más y que hablemos menos. Y que este primer hijo que le dice al Señor, no, no quiere ir, y no, de hecho, le dice, no quiero, pero después va. ¿Por qué? En ese lapso de tiempo que el hijo se negó a servirle a su padre, ir a trabajar a su viña, Dios lo hizo entender. Dios trató con él. Dios le dio el espíritu y la palabra para que recapacitara. Tú, tú cada que vas a la iglesia, cada que abres tu Biblia para leer, cada que haces una oración o escuchas una alabanza o alabas a Dios o le cantas un canto, son momentos de reflexión para que recapacitemos en lo que estemos haciendo mal, en nuestra conducta, en nuestras actitudes con Dios y no solamente con Dios. A veces tenemos buenas actitudes con Dios, pero malas actitudes con los hombres, malas actitudes con los hermanos, tenemos malas relaciones. Y hay que aplicar el principio que el apóstol Juan nos enseñó. El apóstol Juan nos dijo que si tú no puedes amar a tu hermano a quien estás viendo, o a tu prójimo a quien estás viendo, tú tampoco puedes amar a Dios porque no lo has visto. Entonces, Él nos enseña que si el hombre o la mujer dice amar a Dios por naturaleza y consiguiente el carácter de Dios está en él o en ella y va a amar a su prójimo como Dios amó al mundo entero. Y aquí están los dos hijos, diciéndole a Dios uno sí y uno no. El que le dijo que no fue en arrepentimiento convencido, fue convencido y después cambió sus juicios, sus actitudes, sus palabras, su conducta y fue. Quizá llegó un poco tarde a la invitación, pero llegó. Y es mejor llegar como sea, pero llegar. Yo no sé cómo llegaste a los pies de Cristo, cansado, destruido, en divorcios, en fracasos, en drogas, en problemas, en depresión. No sé cómo llegaste, pero llegaste. Y una vez aquí, eres escogido de Dios, eres protegido, eres bendecido y eres cuidado por tu Padre. Estás en el mejor lugar y con la mejor compañía, que es la del Espíritu Santo. Y ahí debes de permanecer, ahí debemos de permanecer. Pero ¿qué hay del otro? Dice la Escritura que fue al otro, porque el Señor ama a todos por igual, al creyente, al no creyente, pero no es la misma vida, ni la misma bendición, ni el mismo privilegio para los dos. Al otro, cuando fue y lo buscó, le dijo lo mismo, lo invitó a la viña. La invitación no es solamente al trabajo de la viña o a la obra de Dios, la invitación es a la salvación. Es a que tu vida cambie, a que seas perdonado, a que tengas a Jesucristo como tu Dios y como tu Salvador y que Él sea tu Rey, que sea el número uno en tu vida. Esa es la invitación. Muchos lo aceptan a Jesús, otros lo rechazan. Sin embargo, Él fue y le dijo, sí, hasta agrega la palabra Señor, o en el inglés es sí, Lord. Pero sin embargo, aquí vemos que dijo que sí, pero no fue. Entonces Dios quiere que seamos honestos, que seamos sinceros. Y yo te invito, hermano, a reflexionar, así voy a estar terminando, para que tus palabras y tus conductos vayan en acorde. Y si le decimos a Dios que sí, que sea así. Y si tristemente le quieres decir a Dios que no, pues bueno, ojalá y un día Dios cambie tu fe y tu conducta y te afecte positivamente en tu corazón y le digas a Él que sí y puedas rendirte. Dios bendiga tu vida.